Una cumbre secreta podría redefinir de manera irreversible el poder global en 2025. Los actores clave están siendo deliberadamente excluidos de la mesa de negociaciones. ¿Será una reunión que polarice al mundo o la antesala de una paz impuesta y forzosa? ¿Una Pax americana o Pax rusa que dictaría condiciones a quienes deben aceptarlas sin poder disentir? Desglosaremos los detalles explosivos de esta cita trascendental que, aunque no confirmada oficialmente, ya se rumorea en Alaska. Este encuentro causa ondas de choque internacionales, reverberando desde capitales europeas hasta centros de decisión en Asia, y tiene el potencial de alterar drásticamente el destino de millones de personas, redefiniendo sus fronteras, economías y aspiraciones, sin que ellos tengan voz ni voto efectivo, quedando a merced de decisiones tomadas a miles de kilómetros. Las implicaciones de esta posible cumbre son vastas, multifacéticas y profundamente arraigadas en la estructura del orden mundial, y el tiempo apremia para que la comunidad internacional entienda cabalmente lo que está en juego en este complejo tablero geopolítico, antes de que sea demasiado tarde. Las decisiones que se tomen, o las que no, en esta potencial cumbre, así como la mera existencia de tales conversaciones, podrían tener efectos económicos y sociales directos en su bolsillo, en la estabilidad energética mundial y en el futuro de la seguridad global. La geopolítica está a punto de experimentar un cambio sísmico de proporciones épicas que afectará a todos, desde los mercados financieros internacionales hasta la vida cotidiana en las calles de Europa y más allá. Los precios volátiles del petróleo, las vitales rutas de suministro y la delicada confianza internacional entre naciones están peligrosamente en juego. ¿Veremos el surgimiento de un nuevo orden mundial o nos precipitaremos hacia un caos aún mayor? Es una pregunta existencial que resuena en cada capital, y su respuesta podría moldear de forma fundamental y permanente la próxima década, e incluso el siglo venidero. La incertidumbre domina el escenario global, y la falta de transparencia en este tipo de negociaciones secretas solo añade más leña al fuego de la preocupación, generando ansiedad sobre la estabilidad de las alianzas existentes y la emergencia de otras nuevas configuraciones de poder, que podrían reconfigurar por completo el panorama geopolítico tal como lo conocemos, dejando a muchos en estado de vulnerabilidad y desconcierto. Fuentes fiables y de alto nivel en Washington y Moscú, que habitualmente mantienen un silencio casi absoluto, han comenzado a confirmar que se está preparando una posible reunión de alto nivel. Se trata de un encuentro trascendental entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el actual líder ruso, Vladimir Putin, programado para el año 2025. El lugar estratégico elegido es Alaska, una elección profundamente simbólica que evoca la historia compleja y a menudo tensa de las relaciones ruso-estadounidenses. En el contexto actual, esta ubicación subraya la exclusión de otros actores internacionales cruciales, cuya participación sería lógicamente esperada y necesaria en un diálogo de esta envergadura. Este evento, potencialmente sísmico, se perfila como un punto de inflexión decisivo, capaz de alterar irreversiblemente el mapa mundial, redibujando no solo fronteras físicas, sino también esferas de influencia, centros de poder económico y estratégico, y las propias dinámicas de las relaciones internacionales. Lo más preocupante para la vasta mayoría de observadores es la ausencia deliberada de invitaciones, tanto para el país a las puertas de la Federación Rusa, directamente afectado por el conflicto, como para la Unión Europea. Esta omisión, según los analistas, sugiere un intento calculador de forjar un acuerdo de paz o un nuevo entendimiento geopolítico que reorganizaría el tablero de poder global, sin la participación directa y activa de aquellos que se verían más dramáticamente afectados por sus inevitables consecuencias, dejándolos en una posición de vulnerabilidad. Washington, por su parte, se ha apresurado a minimizar las expectativas públicas sobre este encuentro, calificándolo de especulativo y prematuro, desinflando intencionadamente la retórica. Esta estrategia podría responder a la necesidad de controlar la narrativa mediática y política, evitando reacciones diplomáticas adversas
antes de que los planes estén consolidados. Mientras tanto, el Kremlin ya ha establecido condiciones claras, directas y no negociables para cualquier posible acuerdo de paz, delineando una agenda que refleja sus intereses fundamentales de seguridad, influencia y expansión geopolítica. Estas condiciones, presentadas con una frialdad calculada, incluyen la retirada total e incondicional de las Fuerzas Armadas del país en disputa de la región del Donbass, un área que ha sido un foco ininterrumpido de conflicto armado durante años y que Moscú considera vital para su seguridad. Además, Rusia exige el rechazo explícito y vinculante de la nación en el norte del Mar Negro a unirse en el futuro a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lo que significaría una renuncia forzada a su soberanía en política exterior y un retorno a un estatus de neutralidad forzada, convirtiéndola en un estado tapón desmilitarizado, reduciendo drásticamente su influencia regional. Otras demandas rusas incluyen la desmilitarización completa y exhaustiva del país de cambio, lo que reduciría drásticamente su capacidad defensiva y lo dejaría vulnerable, y la federalización del mismo, una medida que otorgaría una autonomía considerablemente mayor a sus regiones históricamente prorrusas, potencialmente debilitando la autoridad central del gobierno. Por último, pero no menos importante, el Kremlin insiste de forma inflexible en la firma de cualquier acuerdo de paz sin la participación directa ni del país que ha sido el foco central del conflicto, ni de la Unión Europea. Esta condición subraya la intención estratégica de Moscú de negociar exclusivamente con las principales potencias mundiales, en particular con Estados Unidos, sin la interferencia o la mediación de otras naciones o bloques regionales que podrían tener intereses contrapuestos. En un intento calculado por contextualizar y, en cierto modo, desescalar la naturaleza potencialmente explosiva de este encuentro, Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de Donald Trump, ha descrito la reunión propuesta como meros ejercicios de escucha. Según Leavitt, el propósito principal de Trump sería lograr una mejor comprensión de la intrincada y volátil situación geopolítica actual. Este enfoque, presentado como puramente exploratorio y analítico, sugiere una fase inicial de reconocimiento más que una negociación formal con resultados predefinidos. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado apaciguar las profundas preocupaciones de otros actores clave. En un contraste sorprendente y revelador, el presidente del país al otro lado del Dnieper, Volodymyr Zelensky, ha reaccionado con una contundencia esperada al calificar la posible reunión como una victoria personal para Putin. Zelensky argumenta que un encuentro de esta magnitud le permitiría al líder ruso salir de su actual aislamiento diplomático, validando tácitamente su posición en el escenario mundial y normalizando sus acciones pasadas y presentes. El hecho de que esta cumbre se celebre en territorio estadounidense solo agrava esta percepción para Kiev, que lo interpreta como un reconocimiento implícito de la esfera de influencia rusa. El presidente Zelensky ha reiterado, con firmeza inquebrantable y convicción, la indivisibilidad territorial de su país, principio fundamental consagrado en su constitución. En una declaración contundente, ha afirmado categóricamente que la retirada de las fuerzas del Donbass, una de las condiciones clave exigidas por el Kremlin, es una medida imposible e inaceptable. Zelensky advierte que una concesión de este tipo podría desencadenar una tercera guerra, una escalada catastrófica de proporciones globales que arrastraría a Europa y potencialmente al mundo a un abismo de inestabilidad y conflicto. Además, en un intento por anticipar o contrapesar la posible cumbre de Alaska, Zelensky ha aludido a la posibilidad de una reunión triple, aunque sin especificar una fecha concreta, un lugar definido o los participantes exactos. Lo que sí ha asegurado con rotundidad es su propia presencia indispensable en cualquier foro de negociación que intente definir el futuro de su territorio. Su postura, inequívocamente clara, subraya la determinación inquebrantable de su gobierno de no ser un mero objeto pasivo de negociación, sino un sujeto activo,
con voz propia, y un actor esencial e insustituible en cualquier diálogo que afecte directamente su soberanía nacional e integridad territorial. Es crucial en este delicado momento geopolítico para el liderazgo de la nación en disputa mantener esta línea firme y coherente, especialmente cuando se siente excluido y marginado de las conversaciones más trascendentales que decidirán su destino. La respuesta internacional a esta posible cumbre de Alaska ha sido, como era de esperar, profundamente diversa y en algunos casos cargada de tensión diplomática palpable. El Reino Unido ha instado a la calma y ha solicitado a sus aliados evitar comentarios inútiles o declaraciones incendiarias que puedan exacerbar aún más las ya delicadas tensiones. Esta petición estaba especialmente dirigida a figuras de alto perfil como el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y la ministra de Exteriores Estonia Kaja. Kallas, cuyas voces han sido particularmente críticas. Las declaraciones públicas de estos líderes europeos, que han insistido en la inadmisibilidad de cualquier negociación crucial que pretenda definir el futuro de la seguridad europea sin la participación explícita y equitativa de Europa como bloque, han generado notable incomodidad en Londres. El gobierno británico prefiere una diplomacia más discreta y menos confrontativa, optando por buscar soluciones a través de canales menos públicos, evitando exacerbar las tensiones con declaraciones directas. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha sido particularmente crítica con la aparente intención de Putin de negociar únicamente con lo que él considera grandes países. Kallas ha argumentado con vehemencia que esta postura unilateral y excluyente no beneficia a nadie más que a Moscú, ya que le permite dictar los términos sin lidiar con la diversidad de intereses de la comunidad internacional. Este sentimiento generalizado de ser ignorada o marginada en negociaciones de esta magnitud crucial ha generado un palpable descontento en la Unión Europea. El bloque se ve relegado a un segundo plano en un diálogo que impactará directamente en su seguridad regional, en su cohesión interna y en su estabilidad geopolítica, lo que podría socavar la unidad y la coherencia de la política exterior europea en un momento geopolítico extremadamente crítico y desafiante. Expertos en geopolítica, analistas estratégicos y think tanks de renombre internacional han delineado y analizado varios escenarios posibles para la tan comentada reunión de Alaska. Cada uno de estos escenarios presenta diferentes grados de probabilidad de ocurrencia e implicaría consecuencias radicalmente distintas para el orden mundial. Un primer escenario, al que se le asigna una probabilidad relativamente baja, de apenas un 10%, contempla que elementos conocidos como globalistas o actores con intereses en el mantenimiento del statu quo intenten sabotear activamente el encuentro. Este sabotaje podría manifestarse desde filtraciones masivas de información clasificada o comprometida, diseñadas para avergonzar o desacreditar a los participantes, hasta la orquestación de incendios informativos o campañas de desinformación a gran escala, diseñados para desviar la atención, sembrar discordia o desacreditar la legitimidad de los líderes. Sin embargo, los analistas coinciden en que este camino se considera extremadamente arriesgado y de doble filo para las élites occidentales que pudieran impulsarlo, pues un sabotaje tan explícito podría tener efectos no deseados e impredecibles, desestabilizando aún más un orden internacional ya precario y rompiendo la ya frágil confianza entre las principales potencias, lo que podría llevar a una espiral de escalada incontrolable. El escenario más probable, con una considerable probabilidad del 60%, sugiere que el resultado de la cumbre de Alaska sería un acuerdo meramente de palabra, un entendimiento informal sin cambios concretos, sin compromisos vinculantes y sin una implementación verificable sobre el terreno. Este enfoque permitiría a Donald Trump, en caso de que las elevadas expectativas no se cumplan o los resultados sean insuficientes, culpar fácilmente a otros actores por el incumplimiento o la falta de avances, manteniendo su posición política intacta.
En este escenario, se anticipa que el presidente Zelensky expresaría una profunda y justificada histeria pública, una reacción que reflejaría su inmensa frustración y desesperación ante la falta de resultados sustantivos o la imposición de condiciones que perjudican gravemente los intereses existenciales de su país. Por su parte, Europa se limitaría a enviar cartas de preocupación diplomáticas, comunicados formales pero de poca trascendencia real, que evidenciarían su impotencia o su lamentable falta de influencia en los acontecimientos cruciales que se desarrollan en su propio continente. Esta reacción tibia solo subrayaría la percepción de una Europa dividida y sin una voz unificada y potente en el escenario global. Un tercer escenario, con una probabilidad nada desdeñable del 30%, es considerado el más inquietante y potencialmente desestabilizador. Este contempla la implementación de un acuerdo de paz forzado y draconiano, dictado unilateralmente por Donald Trump sobre Europa y de manera fundamental sobre el país de la antigua Unión Soviética, convirtiéndolo en un vasallo de las grandes potencias. En este contexto, la nación en conflicto se vería reducida a un mero objeto de negociación, despojada de su capacidad de agencia, dignidad y rol como sujeto con voz propia en la construcción de su propio destino y futuro. Su soberanía y sus intereses vitales serían sacrificados sin contemplaciones en el altar de un acuerdo impuesto desde arriba, sin su consentimiento libre y explícito. La postura rusa en este escenario es descrita por los analistas como de sangre fría, mostrando una determinación inquebrantable y una ausencia total de dramatismo al dictar la agenda, aprovechando la situación para imponer sus condiciones. Trump, por su parte, ha criticado abiertamente el argumento constitucional de Zelensky, sugiriendo con una frase punzante que se puede luchar sin aprobación, pero no se puede hacer la paz sin un sello. Esta declaración, cargada de una intención implícita de obligar a un acuerdo, se complementa con su afirmación lapidaria de que un intercambio territorial ocurrirá de todos modos. Esta última frase, más que una predicción, suena a una instrucción perentoria y unilateral, señalando una posible imposición de condiciones a la nación en disputa que implicaría la cesión de territorios. Esto podría tener consecuencias desastrosas para la estabilidad regional y la percepción de la justicia internacional, sentando un precedente que podría alentar futuras agresiones territoriales. Mientras los focos internacionales se centran con avidez en esta potencial cumbre, es vital observar con detenimiento las dinámicas internas de la nación en la frontera con la Federación Rusa. En el país a las puertas de Rusia se observa una dualidad sorprendente en la política interna. Una brecha profunda y palpable entre la retórica oficial y la realidad cotidiana. A pesar de prohibiciones gubernamentales y campañas coercitivas, el idioma ruso sigue siendo ampliamente utilizado por una parte significativa de la población. Esta persistencia se evidencia en las cifras de quejas recibidas por la Oficina para la Protección del Idioma Estatal. En los primeros 6 meses de 2025, se registraron 1.410 quejas, un aumento significativo de 350 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas quejas se concentran principalmente en servicios digitales, atención al cliente, cajeros, camareros e información pública, letreros, anuncios, que a menudo no cumplen con las regulaciones lingüísticas. Este persistente y extendido uso del ruso en la vida diaria de la nación de cambio subraya la complejidad intrínseca de la identidad cultural y lingüística de su población y la dificultad inherente de imponer cambios profundos en costumbres arraigadas, revelando una resistencia pasiva pero constante a las políticas de desrusificación. En un paralelo sorprendente y aún más contradictorio, emerge otra contradicción flagrante en la política energética de la nación en disputa. Mientras el gobierno del país de cambio hace un llamamiento constante y enfático en foros internacionales para boicotear combustibles fósiles rusos y reducir drásticamente la dependencia energética europea de ellos, el mismo país ha incrementado significativamente sus importaciones de gas de origen ruso, aunque,
través de terceros países, lo que genera una paradoja que desafía la lógica aparente de sus propias políticas declaradas. Los datos son elocuentes. En julio, el país de cambio importó 300 millones de metros cúbicos de gas desde Hungría y 268 millones de metros cúbicos desde Eslovaquia. Sumando ambas cantidades, el volumen total asciende a casi 570 millones de metros cúbicos en un solo mes, lo que representa un asombroso 70% del total de las importaciones de gas de ese mes. El volumen total de importaciones de gas experimentó un crecimiento vertiginoso del 54% en comparación con periodos anteriores. Este gas, aunque llega a la nación en la frontera con Rusia desde Hungría y Eslovaquia, dos miembros de la Unión Europea que actúan como intermediarios, es inequívocamente de origen ruso, a menudo canalizado a través de rutas clave como el gasoducto Turk Stream o a través de la red de gasoductos que cruzan Ucrania. Esta situación revela una desconexión notable y alarmante entre la retórica oficial del gobierno del país, al otro lado del Dnieper, que aboga incansablemente por la independencia energética de Rusia, y las necesidades prácticas y apremiantes del país. La nación en disputa sigue dependiendo, en una medida preocupantemente grande, del suministro ruso para satisfacer su demanda interna. Esta compleja y controvertida situación ha sido descrita por analistas políticos y energéticos como un ballet político, calculado o una hipocresía flagrante, donde la prioridad principal parece ser aparentar una postura firme y confrontativa ante la comunidad internacional, en lugar de hacer lo necesario para lograr una verdadera y efectiva independencia energética. Es un acto de equilibrismo diplomático que pone de manifiesto las presiones intensas y las realidades económicas ineludibles que enfrenta el país a las puertas de la Federación Rusa, mostrando la difícil elección entre la ideología política y la pragmática necesidad de mantener en funcionamiento su economía y calefacción. Para cerrar el primer ciclo de intriga, el detalle prometido es la fragilidad inherente de un posible acuerdo meramente verbal, al que los expertos le asignan una preocupante probabilidad del 60%. Esto significa que, a pesar de la grandilocuencia del encuentro de Alaska, los resultados tangibles podrían ser mínimos, es decir, casi inexistentes en términos de compromisos verificables o cambios reales sobre el terreno. Esta falta de solidez dejaría la puerta peligrosamente abierta a futuras recriminaciones y a una escalada de la desconfianza entre las potencias. Para el segundo ciclo de intriga, nos preguntamos, ¿qué tan insostenible es la postura dual del país de cambio entre su retórica oficial y sus necesidades pragmáticas? El aumento constante de las quejas sobre el uso del idioma ruso en la vida pública y el incremento alarmante en las importaciones de gas ruso revelan una grieta profunda y persistente en la coherencia de la política nacional. Esta nación pide con insistencia a la comunidad internacional que implemente boicots severos contra las fuentes de energía rusas, mientras que, paradójicamente, sus propios ciudadanos y su economía dependen en gran medida de las mismas prácticas y suministros que condena. Este ballet político subraya la presión interna y externa que enfrenta el gobierno, mostrando que la política real se libra en múltiples frentes, donde las necesidades prácticas a menudo superan las ideologías proclamadas. ¿Qué observar a continuación? 1. Próximas declaraciones oficiales de Washington y el Kremlin sobre la reunión de Alaska. Cualquier cambio en la retórica podría indicar un avance o retroceso significativo. 2. Informes de mercados energéticos, especialmente los volúmenes de importación de gas del país del este de Europa a través de sus vecinos de la Unión Europea. Un aumento o disminución confirmaría o refutaría la continuidad de esta hipocresía energética. 3. Movimientos diplomáticos inusuales o reuniones trilaterales que involucren a la nación en conflicto, el país en disputa y sus aliados occidentales. Zelensky prometió una reunión triple. Esto podría ser un intento estratégico de contrapesar la posible cumbre de Alaska. El futuro de Europa, su estabilidad regional y la seguridad global penden de un hilo delgado, susceptibles de romperse.